La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, puso fin a un periodo de paz que había durado casi medio siglo y en el curso del cual Europa había alcanzado un poder y una riqueza sin precedentes. Europa se había convertido en centro del mundo y su influencia se había extendido sobre todo el planeta. La Primera Guerra Mundial marca el comienzo de un periodo de profundas transformaciones que cambiarían la faz del mundo entero. Europa perdería su supremacía y su lugar sería ocupado por las superpotencias continentales Estados Unidos y Rusia. La Primera Guerra Mundial estalló como consecuencia de numerosas causas, tanto mediatas como inmediatas. Durante el siglo XIX, el nacionalismo se había convertido en una de las principales fuerzas del desarrollo histórico. El nacionalismo había impulsado al pueblo alemán y al italiano a luchar por su unidad política y había llevado a todos los pueblos europeos a buscar, por encima de todo, el poder y la gloria propias de su nación. Si bien la idea nacional era una fuerza fecunda, implicaba también serios peligros. Los esfuerzos por aumentar el poder nacional se tradujeron en una verdadera competencia entre las naciones. Francia no podía olvidar ni perdonar su derrota en la guerra contra Alemania en los años de 1870 y 1871. Quería recuperar las provincias de Alsacia y Lorena y no aceptaba que Alemania se pudiera convertir en la primera potencia militar y económica del continente. En cambio, por otra parte, Alemania, bajo su ambicioso emperador Guillermo II, ya no se quería contentar con desempeñar un papel preponderante en la política europea, sino que quería colocarse a la altura de Gran Bretaña e intervenir en la política mundial. Con este fin, Guillermo II empezó a convertir a Alemania en gran potencia naval, lo que provocó la creciente oposición de Inglaterra. El nacionalismo empezó a tomar fuerza entre los pueblos de la Europa centro-oriental, los polacos, checos, eslovacos, eslovenios, croatas, que, sometidos a los grandes imperios plurinacionales de Austria-Hungría y Rusia, carecían de independencia y que ahora iniciaron la lucha por su autonomía y emancipación. Las rivalidades entre los estados europeos repercutieron en el mundo entero. La expansión europea durante la época del imperialismo había servido durante algún tiempo para suavizar las tensiones en Europa, pero una vez repartido el mundo, las tensiones reaparecieron y aún más aumentaron, ya que las rivalidades y los antagonismos se producían ahora a escala mundial. La competencia entre los estados se tradujo en una febril carrera armamentista. Cada nación aprovechó las posibilidades que ofrecía la tecnología moderna para armarse hasta el máximo. Apenas una nación aumentaba sus contingentes militares o construía un nuevo acorazado, las otras trataban de igualarla y aún así, y aún más, superarla. Por eso se habla que este periodo es de paz armada. El afán de aumentar la seguridad propia llevó a los gobiernos a buscar el apoyo de otros estados. En los años que procedieron a la Primera Guerra Mundial, Europa quedó dividida en dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por las tres potencias de la Europa Central, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente se componía de Francia, Rusia e Inglaterra. Las relaciones entre las potencias rivales se tornaron tan tensas que la ruptura se podía producir en cualquier momento. Uno de los principales focos de la tensión internacional eran los Balcanes. Austria-Hungría y Rusia se disputaban el predominio sobre esta península y trataban de extender su dominio sobre los estados que se habían formado allí a raíz de la decadencia del Imperio turco. El peligroso clima de tensión solo necesitaba una chispa para que estallara una guerra. Y esa chispa fue precisamente el asesinato en Sarajevo del príncipe heredero de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y de su esposa Sofía. El gobierno austriaco hizo responsable del asesinato a Serbia y le declaró la guerra. El atentado de Sarajevo puso en movimiento todo el complicado sistema de alianzas y compromisos de las potencias europeas. Rusia solidarizó con Serbia y movilizó su ejército, lo que a su vez provocó la movilización del ejército de Francia, aliada de Rusia. Alemania acudió en ayuda de Austria y declaró la guerra a Rusia y Francia.
mientras que Gran Bretaña no se pudo mantener neutral frente al conflicto en el continente y, tomando el partido de Francia y Rusia, declaró la guerra a las potencias centrales. De este modo, el incidente de los Balcanes había dado origen a un conflicto general europeo. Durante la primera etapa de la guerra, que se conoce como la Guerra de Movimientos, se abrieron en Europa dos frentes, el occidental, principalmente en Francia, y el oriental, principalmente en Rusia. La estrategia militar alemana se basaba en el plan Schlieffen, que consistía en un ataque rápido contra Francia en dirección hacia el oeste. Sin embargo, en la batalla de Marne, que se dio del 6 y el 9 de septiembre de 1914, las tropas francesas detuvieron el avance sobre París de las tropas alemanas. Asimismo, los aliados resistieron una serie de ataques alemanes en otros frentes, con los que se pretendía detener la llegada del apoyo inglés. El frente quedó estabilizado desde Flandes en el canal Yser hasta la frontera suiza, a lo largo de unos 800 kilómetros. Mientras tanto, en el frente oriental, las tropas alemanas, que estaban a cargo del general Paul von Hindenburg, vencían a los rusos del general Alexander Samsonov en Tannenberg. Pero también el ejército austrohúngaro era derrotado en Lemberg, teniendo que retirarse de Polonia. La segunda etapa de la guerra fue conocida como la Guerra de Posiciones. En un principio se pensaba que este conflicto iba a ser de rápida solución, pero en el transcurso del mismo se vio que las fuerzas estaban demasiado equilibradas, como para prever un desenlace, ya que ninguno de los bandos pudo irrumpir a través de las líneas enemigas. Por lo mismo, se empezaron a emplear nuevas estrategias militares a través de acciones como la utilización de gases venenosos, el bloqueo comercial, los submarinos y la creación de nuevos frentes de guerra. Durante los años 1915 y 1916, la guerra se estabilizó debido a la construcción de trincheras. Esto se mantuvo hasta que el alto mando alemán decidió terminar con ellas, iniciando una ofensiva contra Verdún. Las tropas francesas lograron resistir 10 meses, pero la lucha dejó enormes pérdidas para ambas alianzas y terminó sin un vencedor. Para el año 1918, ambos bandos atravesaban serias dificultades. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales, ya que la incorporación de Estados Unidos al conflicto supuso una inyección de recursos materiales y humanos. En 1918, los alemanes consiguieron eliminar de la contienda a los rusos, gracias al Tratado de Brest-Litovsk. La contraofensiva aliada forzó el repliegue de las tropas germanas, y en noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario, debido al cual el Kaiser Guillermo II tuvo que abdicar. Tras esto, Alemania firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918, lo que finalmente dio término a la Primera Guerra Mundial.